Pueblo Tao judío de verdad, venerables maestres Hakel Unseos Induceus, venerable maestre Samael Joab Bator Weor, venerables antropogenios y antropogenias monjes del gran templo vegetal Sacro Aquarius y demás templos que hacen porcel de los remanentes sagrados del Altísimo. Les enviamos un saludo muy pero muy especial desde esta vuestra casa, vuestro hogar, el templo de Regeneracel Humagda, el templo donde se lleva a cabo y a efecto las múltiples labores espirituales guiadas principalmente por las dos olivas. Es una alegría gigantesca estar de nuevo y tener la posibilidad de discernir, esgrimir la sabiduría de Dios, la sabiduría de los múltiples casetes, de las múltiples doctrinas que ya un aproximado de 40 heliocrones o más han ido dejando los venerables maestres como las pistas y las claves para llegar y obtener uno de los tesoros más valiosos, que es precisamente la Libracel. Hemos pedido este espacio principalmente llamado el filo de la navaja, Tao judío de verdad, acá con dos hermagdus que ya se presentarán, dos hermagdus jóvenes de este gran templo, porque el objetivo del mismo es realzar la doctrina por porcel también de la juventud que se levanta y que escudriña y que ama la sabiduría de los venerables maestros y la ha probado en sus huerzones, con muchos defectos, con muchos errores, pero luchando al máximo para poder entenderla, comprenderla y practicarla, y más aún lo que hemos elegido como monjes, pregonarla. Pero antes de la presentación de Miser Magdus, vamos a darle un loor y una gloria a la unidad, al primer número, a la ley o al ser que representa el amor inconmensurable sobre esta esfera y sobre esta gea, y vamos entonces a dar paso a algo muy especial que esperamos que todos y todas lo oigan con atencel y constencel, porque en los tiempos cuando el venerable maestro Hakel Unseos Induceus y el venerable maestro Samael Joab Bator Weor se encontraban en los diferentes templos y remanentes, cuando uno oye esos casetes, los que no tuvimos aún o no tenemos aún la oportunidad de conocerlos personalmente, se sentía una espiritualidad inigualable, se sentía algo que incluso con palabras no se pudiese ni decir. Entonces damos comienzo e inicio a este probós que esperamos les guste a todos y a todas, acá con la juventud Tao judía de verdad, que se prepara y nos preparamos para las grandes fechas que se vienen y la pronta llegada de los seres que han prometido de nuevo levantar el pueblo Tao judío. Adelante entonces, antropogenios, mucha constencel. Venerable maestro Jerusalén, permítele a Darío en este día dedicar el himno del amor. Hace más de 2000 años, en esta región, cuando Frigofindra, pero nunca en aquella época pensé que Frigofindra volvería a cantarle al Dios de los dioses, al Padre de los dioses, al gran Kelinsev. Y hoy permíteme que mis labios vuelvan a entonar esta canción a quien verdaderamente tiene el amor que es Kelinsev. Solo los dioses con amor pueden descender a la tierra para sacrificarse. Y tú eres el amor y tú eres este verbo que voy a entonar. Frigofindra, con mi voz tenue y apagada,
Muchas veces pedí pan en tu casa cuando Mojindra fuiste. Y a veces un pan duro y a veces un pan blando con una poesía pasaba mi bocado. A veces un pan fresco y a veces un pan viejo, muy cerca a tu ventana. Las tristezas te alejo. Así decías tú a un anciano triste que allí siempre llegaba, pidiéndole comida muy cerca a su ventana. Tú ya cantaste, Mojindra, a un Dios bendigo que llegaba a tu puerta y que a veces te saludaba como un hijo, con canciones tristes y asoladas, como quien le canta a una alma muerta. No solo dabas pan al alma. Y ese mendigo que llegaba a tu puerta gustaba de lo tuyo y gustaba de la voz tuya, porque subía su melodía al cielo diciendo a Cristo bendito, aleluya. ¿Sabes lo que es el amor? Sabe que la cumbre vuela, canta un divino son. Aquel que no tiene ocaso, aquel que no tiene ocaso, porque es eterno arrebol. El amor es el pecho y tiene alas, luz que alumbra sin fulgor, agua que inunda y refresca, agua que inunda y refresca, y que nunca nadie vio. El amor al hombre oculto en la selva nos canta el primer árbol. Y en la tarde de la vida, y en la tarde de la vida, se convierte en ruiseñor. El amor que vive y fluye del alma con una intensa vibración que va llamando a los seres, que va llamando a los seres sin cada ruido sonoro, que va llamando a los seres, que va llamando a los seres sin cada ruido sonoro. ¿Sabes lo que es el amor? Es así fondo y seno, nupcia del alma con Dios. Es el amor más que un canto, es el amor más que un canto, es el amor la oración. Es el amor más que un canto, es el amor más que un canto, es el amor la oración. Yo soy la sabiduría del universo. Bueno, venerables seres, los que llegan en este concierto a sus hogares, a sus casas y se conectan por el portal de YouTube de La Voz del Tao, de Tao TV, también por Croninoticias y por otros mecanismos que se prestan para entregar y esgrimir la sabiduría de los venerables maestres. Venerable Hermagdu y Pauqui, un hermoso y grandioso día
gratísimas por aprobar y aceptar esta invitación de realzar la juventud que se levantan como los, digamos, como los paladines para estos días también en la juventud del pueblo tao judío de verdad, enamorándote de estas enseñanzas. Te damos una bien llegada a este probós llamado el filo de la navaja. Y bueno, Hermagdus, adelante con tus palabras. Sea un hermoso y espléndido día, venerable Sir Lavía. Gratitud por esta invitación. Bueno, primero que todo, le agradecemos a nuestros patriarcas, al venerable maestro Hakelium Zeus Induceus, al venerable maestro Samael Joab Bator Weor, y como no también a la venerable maestra Afrodita, a toda la familia real, aquellos que sostienen y que han sido los grandes baluartes de esta gran enseñanza, de esta gran doctrina, de este gran mensaje, y que nos han nutrido nuestra alma, nuestro cuerpo, con ese pan espiritual y también con ese pan físico que hoy por hoy cada uno de los monjes recibimos en este lugar. No solo ese pan que podemos comer y degustar con nuestras papilas gustativas, ese pancito sagrado que es producido y es traído por ese gran esfuerzo que han hecho desde tiempos atrás nuestros venerables maestros al levantar cada uno de los chakras y al generar una industria que es la que sostiene este pueblo en forma económica, sino también ese pan espiritual que es el alicierto que engrandece nuestras almas y que le da vida a nuestros seres. Entonces, gratísimas, y bueno, estamos aquí para hablar de la sabiduría y poder aprender de cada uno de sus mercedes, aquellos que están allá en este instante contonizados por cada uno de los medios, como ser Tao TV, como ser las emisoras, que los invitamos y los exhortamos a que hagan sus preguntas para que podamos generar un diálogo bien especial con vuestras mercedes. Gratísimas, querido Hermagdu y Pauki, por estar presente, Hermagdus, porque en verdad y en realidad hemos estado comprendiendo el llamado del venerable maestro Samael Joab Bator Weor a la preparación precisa inti con el arma o la espada más hermosa y más terrible que existe, llamada la lengua, llamada la palabra. Venerable Hermagdu Conadur, tenga vuestra merced un hermoso y grandioso día. Es grato verdadera inti tenerle a su merced. Bueno, el venerable Hermagdu Conadur es un monje muy esforzado, es un monje que lleva relativamente poco tiempo en el templo, pero parece un antiguo laborador y traltador de esta sabiduría, Hermagdus, y también nos agrada bastante que te encuentres aquí presente para pulir tu palabra y para también esgrimir la sabiduría de los venerables maestros. Entonces, tenga vuestra merced un hermoso y lindo día y adelante, Hermagdu. Un excelentísimo día, venerable Dragón Sir Lavía, venerable Ipauqui, vuestras mercedes. Gratísimas por licenciar este espacio a todos los que estamos oyendo las emisoras del pueblo de Dios y estamos conectados y están conectados por Tao TV Templo en Vivo. Bueno, extiendo mi saludo a los venerables maestres, Hakelium Zeus Induceus, el venerable maestre Samael Joab Bator Weor, a la familia real y a estos grandes maestres y guías que han licenciado que esta sabiduría esté en cada uno de nosotros. Extiendo también un saludo muy especial a todos los seres del sendero de Luz Har, el despertar de la conciencia, seres que también están aprendiendo de esta sabiduría. Estamos llevando esta sabiduría que nos ha entregado los maestres, comprendiéndola y llevándola de una forma que todos los seres puedan entenderla de una manera y una forma más fácil. Así como nos hemos encontrado esta sabiduría, también queremos que todos la encuentren, puedan comprenderla y paso a paso ir encontrando el verdadero camino de la espiritualidad, que es la que nos va a conducir a la liberación que todos queremos. Liberarnos, ser libres y ser felices
y estar en paz y en unión con Dios. Gratísimas, venerable Antropogenio Conadur. Bendito sea su merced por de nuevo hacerse presente en este Provoz, porque como comentábamos en horas de la Managda, la forma más contundente y clara de pulir la palabra es haciéndole, elaborando, hablando. Y y qué más hermoso que hacerlo principal in ti por los mecanismos de comunicación de la obra de Dios. Debo de comentarles a todos los que nos oyen y a todas las que nos oyen que los que estamos presentes aquí y también un grupo de otros seres que más adelante nos acompañarán, hemos estado escudriñando las sabidurías antiguas de los venerables maestros Hakel Unseos Induceus y Samael Joab Batorweor, con la sed incansable de poder entender y comprender este sagrado mensaje que hoy se entrega para estos tiempos. Entonces, hay algo muy grandiosísimo que se llevó a efecto 2 días atrás o hace 2 días, y fue una labor que para mí ha habido una de las labores más hermosas, porque el venerable maestro Samael Joab Batorweor ofrendó precisamente para el templo y para uno de los chakras que se encuentran precisamente en las costas de Colombia, llamado Gabaltlán, entregó una limpieza, un perdón, una remisel contra las transgresiones a la palabra. Eso es una de las cosas que en verdad todos y todas esperamos, porque ¿quién, venerable Ipauqui, venerable Conadur y seres que nos oyen, quién no ha errado con su palabra? ¿Quién no ha estado de pronto metido en chismes, en murmuraciones, en aspectos que hacen descender y apagar esa fuerza bendita del verbo? Entonces, venerable Ser Magnus, con este tema abrimos el filo de la navaja, Tao Judío de verdad, venerable Hermagdo Ipauqui. Entonces, adelante su merced, esgrimamos sobre este tema y la importancia contundente y las claves que han entregado los venerables maestres para poder entender el mayor mecanismo de desencuadramiento en todos los niveles. Uno de los niveles más conocidos, el de la riqueza; otro de los niveles más interesantes, el de la castidad. Y bueno, una cantidad sin fin que aquí estaremos esgrimiendo con estos venerables seres. Y bueno, adelante, venerable Hermagdo Ipauqui. Gratísimas, venerables Irlavía. Y bueno, no había saludado al venerable Conagdur, Hermagdu. Gratísimas por estar presente. Y vamos entonces a dar inicio con esta disertación doctrinaria. Primero quiero leer un verso bíblico del libro de Viteo. Vamos a leer el capítulo 5, el Memoradium 11. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa. Bienaventurados, vamos a volverlo a leer. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa. Desde la salida del absoluto, como los luzbeles que nos rebelamos en contra del Dios forjador de todo lo que existe, se ha venido registrando una cuenta en los tribunales de la ley del karma, de la ley de la catancia, en forma negativa a nosotros quienes somos aquellos que nos rebelamos, porque en un principio no solo se corrompieron estos seres, o nos corrompimos estos seres por la codicia, por la ambición de querer tomar la cabeza del absoluto, sino que en ese instante se practicaron todos los delitos, todos los defectos, todos los pecados salieron y afloraron cuando en el momento en que quisimos rebelarnos, entonces empezamos a practicar todo este mal, la ambición, la codicia, el robo,
la avaricia, cada uno de los 7 pecados capitales de los cuales se hablan las Sagradas Escrituras fueron practicados ahí en ese instante, ¿sí? Por ahí decía un gran sabio, y tiene mucha lógica, la primera enfermedad que se presentó fue el lupus, una enfermedad que es conocida por la ciencia como una enfermedad de orden autoinmune, que es donde las defensas del cuerpo atacan el mismo cuerpo, y esto fue lo que sucedió cuando los luzbeles y muchos de los ángeles que hacían parte de esas legiones de guerreros y de defensas o de seres que hacían parte de la jerarquía del cosmos se rebelan en contra del mismo cuerpo que es Dios. Entonces, bueno, ya para entrar en el asunto que nos ocupa, que es principalmente este aspecto del cual el venerable Sirlaví habló, que es el perdón por los delitos contra la palabra, ¿sí? Es ostensible de que a lo largo de todo este tiempo, después de la salida del absoluto, uno de los mayores delitos que se han cometido son estos delitos en contra del verbo, en contra de la palabra, siendo que el verbo superior es algo tan sagrado, que es el verbo que utilizan los dioses para la creación. Nosotros los seres humanos tenemos 2 formas de crear. Con el sexo inferior creamos o damos vida a la materia, ¿sí? Continuidad a la raza, dándole la forma a un nuevo ser humano, y con el verbo y la palabra podemos construir o también podemos destruir, ¿sí? Hay también un verso bíblico que en este instante también lo quiero traer sobre la mesa, ¿sí? Y es el verso de Proverbios 5. Ya lo vamos a buscar para que vuestras mercedes lo oigan. Y aquí está. Entonces dice: bueno, ya lo estoy buscando aquí, el proverbio. Bueno, en este instante todavía no lo he encontrado, pero vamos más o más a hablar de este verso. Dice que 6 cosas abomina Jehová, y una de ellas es aquel que habla mentira. Otras son los pies presurosos que caminan al mal, y aquel testigo falso que habla con mentira. Todo esto es algo que es utilizado también como un mecanismo, ¿sí?, para la limpieza del mismo pueblo, ¿sí? A través de los siglos y de las edades se han utilizado diferentes formas. Una de ellas que se utilizó en el pueblo gnóstico es la practimocha, donde se hace un proceso en público por el delito de alguno de los participantes del pueblo, y este hecho donde las criaturas empiezan a suponer y empiezan a lanzar juicio en contra de la criatura que es acusada. Esto es un proceso y es un mecanismo que utiliza también Dios para la limpieza del cuerpo físico de esta criatura. Las personas que tienen seres, bueno, los seres son la parte más sublime que puede poseer una criatura, con la dádiva de conocer un enviado de Dios con la capacidad de develar estos seres, ¿sí?, y ubicarlos o hinchazarlos dentro de esa viteria.
ya con su palabra, con su verbo creador. Es necesario que cada uno de los cuerpos que sirven como bodhisattva de estos seres sea limpiado, y este es uno de los mecanismos que se han utilizado desde hace siglos para hacer esto. Sabemos de que en el pueblo de Israel se utilizaba el macho cabrío Azazel, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, ubicaba su mano derecha, ubicaba su mano izquierda, la ubicaba frente a toda la muchedumbre, frente a todo el pueblo, ¿sí? Y después ubicaba su mano izquierda sobre la cabeza del macho cabrío, así para recoger los pecados del pueblo. Servía como un medio para recoger los pecados del pueblo y entregarlos a este macho cabrío Azazel, que después era entregado y llevado por una criatura que era designada en una forma especial, escogida para que lo llevara al desierto y fuera devorado por los leones. Entonces, este es uno de los mecanismos, y la Praktimoksha lo que hace precisamente es que estas criaturas que hablan, que vituperan, que suponen, que juzgan, ¿sí?, que vociferan en contra de aquel que está siendo acusado, funcionan como puntos negativos para recoger el karma de esta criatura. Por eso es un delito tan delicado de la vituperación, este delito de juzgar a las otras criaturas, ¿sí?, sin ser nosotros jueces o tener la potestad de poder hacerlo. Cuando una persona hace esto, está ayudando como una letrina a recoger este karma para que la persona que va en la lucha por ser mejor, ojalá teniendo la conciencia de este mecanismo, pueda seguir su avance. Entonces, venerable Sirla y venerable Konakdur, estas son mis palabras al respecto de este tema. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta los mejores antropogenios. Proverbios 16, verso 28. Venerable Maestro Konadur, hemos estado escudriñando una doctrina del kilómetro 8, precisamente donde el venerable maestro Hakel Leunseo Sinduceus lleva a efecto un proceso dicho por el venerable maestro Kelunceus, el mejor evangel que ha tenido el pueblo taoísta o que ha tenido la doctrina. Claro está, después de los venerables maestres. Este venerable Hermagdu, su simbre, que los que luchamos por pregonar esta enseñanza lo hemos conmovido, el maestro lo ha simbrado y hay muchas doctrinas sobre él. Su simbre antiguo fue Bojindra, que oímos un cantar precisamente que le cantaba al venerable patriarca, al venerable maestre, el señor del amor. Y para estos tiempos lo conocemos porque es un ser que vive en los huerzones de cientos y miles de criaturas que principalmente entraron por él al pueblo de Dios. Es el venerable maestro Gaíu. Y ahí encontramos una sabiduría increíble, venerable Konadur, que queremos que el pueblo de Dios la conozca. ¿Por qué? Porque, como lo dije en un principio, es uno de los mecanismos más grandes que el maestro llevó a efecto el día de ayer para sacarnos de una cuadratura que nos encuadra, como dice la palabra, precisamente para que las cosas, porque recuerden sus mercedes, somos el pueblo tao judío. Judío, bueno, de los judíos viene la salud,
Pero ¿qué es lo que altargan los judíos con mayor fuerza? Precisamente la fuerza de la polaridad, de la abundancia y de la riqueza. Entonces, venerable maestro Conadur, adelante su merced, cuéntenos, esgrímanos y bueno, que Dios sea en su palabra. Adelante. Gratísimas, venerable Dragón Cirlavía. Venerable Pauqui tocó unos temas muy indispensables, muy grandes para poder escudriñir, poder escarbar, seguir mirando este tema que es tan indispensable. Y yo creo que dentro del comienzo de una vida espiritual se debe tener muy en cuenta, porque lamentablemente en el mundo no nos enseñan o no aprendemos o nos corrompemos y no tenemos a veces los suficientes valores para entender que debemos cuidar nuestra palabra, nuestro verbo. En las Sagradas Escrituras habla muchísimo de este tema del verbo, incluso ese pasaje bíblico que dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y ahí nos podemos dar cuenta todos nos y venerables Hermagdus, que la palabra que tenemos es muy poderosa y por eso el verbo es representado con la espada o con el cuchillo, porque con el verbo podemos hacer el bien o hacer el mal y es muy importante poderlo manejar de la mejor forma. Lamentablemente en el mundo, cuando no conocemos estas cosas y cuando no nos inclinamos hacia una vida espiritual y nos dejamos llevar por, ya sea por la rabia, por los malos pensamientos, lamentablemente cometemos errores que nos hace hundir. Y muchas veces las personas se preguntan, pero ¿por qué me pasó esto y por qué lo otro? Si es que yo estoy haciendo las cosas bien. Oiga, pero no se están dando cuenta que están cometiendo un flagelo con el verbo. Y ese mismo flagelo es el que sus mercedes han estado comentando y leyendo con las Sagradas Escrituras. Es la no o la mala utilización de nuestro verbo. Porque hay algo que se conoce en el mundo y muy tradicional. Todos conocen esta frase que dicen, vea, esas personas están pelando de aquel. Están pelando. Oiga, y ahí está una sabiduría tan grande de los seres humanos, porque cuando están pelando, ¿qué quiere decir? Le está quitando cáscara a esa persona. ¿Y esa cáscara cuál es? Pues los karmas. Y es lo que sus mercedes estaban hablando ahorita de la practimocha. Y lamentablemente en el mundo, incluso nos incluimos porque a veces, como dice por ahí un consejo sabio, no hay que confiar ni en uno mismo, porque a veces nos dormimos y lamentablemente caemos en ese terrible error. Y cuando una persona comienza a pelar, como dicen en el mundo, o a hablar mal de otra persona, se reúnen y comienzan a vituperar de ese ser, están haciendo practimocha sin darse cuenta. Y en esa practimocha, pues, están quitándole karma a la persona de la que están hablando. Y prácticamente, sin tener esta sabiduría, pues, estamos hundiéndonos lamentablemente. Estamos aquí en este templo vegetal Sacro Aquarius, recibiendo la sabiduría. Y más que recibir la sabiduría, es aplicarla, porque una teoría sin práctica prácticamente no es nada. No hacemos nada con la sabiduría. Yo qué sé, yo qué hago con saber cómo hacer un edificio, una casa, tener los planos, pero si no lo llevo a efecto y no sé cómo hacerlo en la práctica, no estoy haciendo nada. Entonces, este es un tema muy importante, porque sabiendo que desde la antigüedad y las Sagradas Escrituras cuánto tiempo no tiene, y esta sabiduría es algo que ha venido con los seres humanos, con todos nos ha venido acompañando, así como las leyes que existen, la ley de la gravedad. Creas o no creas, ella te va a tocar y te va a afectar. Entonces, este es un tema que es demasiado indispensable y influye demasiado en nuestra salud, en nuestra vida física, en la económica, en nuestras relaciones. Porque incluso me recuerdo mucho una vez un ser que se me acercó y me preguntó, me estaba pidiendo consejos sobre su pareja. Y lamentablemente este ser
tenía dudas de esa persona, desconfiaba y lamentablemente utilizó su verbo para hacer algún tipo de señalamiento con esa persona. ¿Y qué pasó? Pues al haber esa conexión, la persona sintió ese toque de rencilla o de desconfianza que estaba teniendo ese ser, y lamentablemente por esa combinación de energías, esta Eva sintió ese elemento negativo, porque ya el ser cambió de vibracel o de vibración. Y ahí es donde nos damos cuenta que un mal pensamiento, una mala palabra influye demasiado en nuestra vida, en nuestro existir. Y por eso es que es tan indispensable poder utilizar el verbo bien, ser conscientes al hablar. Estamos en el chakra del verbo. Este es un remanente bastante grande y todo lo que hagamos y digamos acá influye demasiado en las ciudades y en el mundo, en nuestras familias. Y los que estamos aquí es muy indispensable que, teniendo esta sabiduría, poderla llevar a efecto en la práctica. Y ojalá todos vuestras mercedes que están oyendo esto podamos comenzar y puedan comenzar sus mercedes a utilizar muy bien su verbo. Y si ya si han venido al templo vegetal Sacro Aquarius y han hecho las limpiezas y han hecho todos estos traaltos, poder con esos mecanismos seguir el avance para mejorar y no caer otra vez en el error. Porque lamentablemente si seguimos cayendo y cayendo, pues como dicen por ahí, bueno, no dice así el dicho, pero es que se me fue, pero tengo entendido que si a su merced le hacen una limpieza y vuelves a caer en el error, el karma que vas a pagar por ese error va a ser 7 veces 7, o creo que hasta más, porque lamentablemente es como el ignorante que comete un pecado, pues la ley se lo cobra por ignorante, pero se lo va a cobrar. Pero un ser que ya es consciente del poder o de la sabiduría y no lo lleva a efecto, lamentablemente está perdido, o nos perdemos y nos dormimos, porque esa es la realidad. Esa es la realidad del asunto. Y bueno, este tema hay que seguir escudriñando bastante, porque todos conocen lo que dicen por ahí en el barrio: es que ahí está la chismosa del barrio, o es que mire, ahí está esa señora, no le puede decir nada porque lamentablemente ya estamos practicando la practimocha, y esa Eva o ese varón o el ser que está haciendo eso ya está haciendo practimocha, y todos los karmas que ha recargado o ha recogido ella, su mercedes lo están igualando simplemente por hacer un comentario negativo de esa persona. Pero venerable Sirla-Vía, vamos a continuar entonces escudriñando sobre este tema, y adelante vuestra merced, ¿con qué más vamos a nutrir este panel de sabiduría al filo de la navaja? Así es, mis queridos antropogenios del panel de sabiduría desde el Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius. Y dice así: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Vuelvo y lo redigo: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Proverbios 26, verso 20. Venerables antropogenios, bueno, el venerable maestre Hakelin Seosinduceus, en las infinidades de doctrinas que ha entregado, ha hecho mucho énfasis referente a este tópico que estamos tratando. Lo decían sus mercedes, cuando el venerable maestro Gaio era en ese mocierto procesado, el venerable maestro Keliun Zeus dio unas palabras, cuando concluye el proceso, dio unas palabras, y él dijo: menesto criaturas que me sirvan como letrinas para poder procesar el karma del venerable maestro Gaio, porque lo necesito, lo menesto para una labor de talante mundial, precisamente para ayudar a las almas. Y el venerable maestre Keliun Seosinduceus decía que cuando una criatura supone, piensa, juzga, critica y empieza a hablar de esa criatura referente a ese proceso y demás, conjeturando aspectos y situaciones, esa criatura
se convertía como en una especie de buey que también iniciaba el proceso de carga de los delitos precisamente de esa criatura, en especial y en específico en ese proceso que se le estaba llevando a efecto al venerable maestre Gaío. Es indubitable que nos encontramos en el pueblo tao judío de verdad, en la doctrina que hoy está entregando por Porcel de las Dos Olivas el mensaje escrito, digámoslo así, con plastilina para poderlo entender de la mejor forma posible y así empezar a salir de esas cuadraturas. Recuerden quién dirige por estos días y cuál es la fuerza que está alzando de nuevo el pueblo de Dios y a los hijos de Dios en derredor de la esfera. Es el verbo de oro, el verbo de Dios. Y si es el verbo de Dios, ¿cuál será entonces la espada de combate que tienen que tener sus soldados? Que somos nos y los que nos están oyendo y las que nos están oyendo. Es precisamente esa lengua, ese paladar, el mejor instrucierto que tenemos, porque bueno, suena muy hermosa la guitarra, suena muy hermoso el clarinete, suena muy hermoso el piodo, increíble, tantos instruciertos que hay, empero el instrucierto que Dios nos entregó o le dio a cada cuerpo tridimensional se llama la garganta, la palabra, o sea, que emana la palabra, o sea, el instrucierto que tiene la facilidad de tañir citas y notas. La ciencia en sus múltiples estudios, con sus máquinas y demás, empezaron a hacer un proceso de pruebas cuando una criatura pronunciaba palabras, digamos, discordantes, groseras, palabras tristes, palabras que cuando un ser humano las oye, por lo general, si no tiene una fortaleza emocional, afecta a esa criatura. Y cuando sucedió esto, resulta que la máquina que sacaba formas geométricas, esas formas geométricas, cuando esa criatura estaba diciendo sus palabras o estaba, en este caso, hablando, las figuras salían de forma amorfa, o sea, figuras que no tenían una forma, digamos, bonita, agradable o una forma perfecta. Y resulta que cuando una criatura empezaba a lo que el maestro Samael Joad llamó, el venerable maestro Samael Joad Bator Weor llamó los hueores superiores, o sea, la palabra superior, porque el pueblo taoísta, una de sus principales bases es la forma de hablar en todos los niveles, pero cuando esa criatura empezaba a proferir palabras bien pronunciadas, palabras positivas y demás, las figuras geométricas salen o salían de forma perfecta. Entonces, uno se da cuenta que uno de los más grandes poderes que tenemos los seres vivientes es este mecanismo. Por eso es el mecanismo más contundente de comunicación y que no tienen, o sea, hay criaturas, en este caso, que tienen un mecanismo de comunicación, en este caso hablando de la tierra, los animales, bueno, aullidos, sonidos y demás, pero de una forma tan fluida, de una forma tan clara y tan contundente, pues se nos ha entregado a nosotros los seres humanos, los seres vivientes. Miren lo interesante. Cuando el Supremo Hacedor castigó a todos los pueblos de la Gea, refiriéndome al Señor Jehová, en el proceso de la construcción de la Torre de Babel, oiga y vea, afuera, cuando una criatura murmura de otra, bueno, hace una chismografía de otra criatura, bueno, eso es como una especie de droga, es una especie de elemento que genera un placer a la criatura que lo hace. Entonces afuera dicen la baba, ese está botando baba en contra del otro, la baba, y por eso Babel.
Entonces estos seres, cuando fueron en contra de las leyes de Dios, Dios hizo una reprensión que hoy a todos y a todas nos afecta y que aún seguimos cargando con ese karma desde ese mocierto, que fue la confusión de las lenguas, fue la confusión de la palabra. Entonces, si esa criatura que estaba construyendo, comentaba el maestro Samael Joab Bator Weor en una de sus hermosas doctrinas, recibía un bulto de cemento, recibía un bulto de cemento, o sea, pedía un bulto de cemento con su palabra, pero como ya estaban confundidas las lenguas, la criatura le entendía que no, era un baldado de agua o un baldado de piedras, y así sucesivamente. Y ese respecto aún nos afecta porque no podemos comprender o entender precisamente los lenguajes de otros lugares geográficos, pero es un aspecto karmático que venimos cargando nosotros. Pero vea, yo les doy este dato para darle paso al querido y antropogéneo Pauqui en esta disertacel. La promesa del Supremo Hacedor, y tiene que ver mucho con el cuidado del verbo, porque recuerden lo que el maestro Samael Joab Bator Weor dijo, precisamente hablando dentro de él la energía de la fuerza dragónica de Dios o del Hijo de Dios. Dijo lo siguiente, dijo lo siguiente, hablándolo ya textualmente lo que dice las Sagradas Escrituras. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la Gea serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmacierto, y los que enseñan a justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Los versos de Daniel, Memoradium 12, verso 3. Y él dijo, una profecía de que él limpiaría a su pueblo. Y uno de los objetivos más interesantes es limpiar al pueblo de la murmuración dentro de la misma congregación. Porque como los decían los versos anteriores de Proverbios, donde no hay chismoso se acaba la contienda, pero donde lo hay es inevitable que se va a dar la contienda y algo que le fascina y que le encanta al enemigo de las almas, que es la división. Por eso, queridos antropogenios, una de las invitaciones más grandes que les hacemos a sus mercedes, nos hacemos a nosotros mismos, porque no es porque tengamos la palabra perfecta, no, erramos también, empero una de las invitaciones es empezar el proceso de filtración y de filtracel cuando una criatura llega con una información, una formacel, filtrar ese elemento para que el espíritu del chisme, de la mentira y demás aspectos no engrude a esa criatura y empiece ese proceso de densificación de la palabra. Venerable Ser Magnus. Venerable Hermagui Pauqui, adelante entonces su merced, sigamos esgrimiendo este tema que es tan extenso pero tan maravilloso. Gratísimas, venerable Sir la Vía. Verdaderamente dentro de la cabeza, dentro de la mente de nosotros los seres humanos, no se alcanza a dimensionar realmente la grandeza o la amplitud de lo que es la palabra, de lo que es el verbo. A nivel cósmico, las letras, cada una de las letras son mares energéticos, óigase bien, son mares energéticos, no como nosotros las conocemos, con la figura tridimensional que la conciencia o la fisiomacroconciencia, que es la conciencia de Dios, nos ha entregado para que dentro de nuestro 3% aproximadamente de conciencia que poseemos,
podamos comprender lo que es la palabra y el lenguaje. Esto es algo muchísimo más grande, ¿sí? Y que, bueno, este es un dato para que sus mercedes reflexionen acerca de él, ¿sí? Cada una de las letras son mares energéticos en el cosmos, y toda palabra, ¿sí?, que sale de la garganta, que sale de la boca de cada uno de los seres humanos, genera un fluido energético, ¿sí? Genera un fluido energético positivo o un fluido energético negativo, crea o destruye, ¿sí? Tiene la capacidad, como lo decíamos anteriormente, de poder limpiar a otra criatura y echarnos nosotros ese karma cuando la utilizamos para juzgar, para vituperar, para vociferar en contra del hermano, que es un flagelo que, como lo decíamos ya anteriormente, siempre ha acompañado al pueblo de Dios a lo largo de las etapas, a lo largo de las eras, porque tenemos materia, y toda materia produce equivocación, produce error. El solo hecho de tener cuerpo físico, así sea la persona un gran maestro, que tenga una energía magistral, una energía de Dios enchazada dentro de sí, el solo hecho de que esa criatura tenga un cuerpo físico ya genera unos residuales egoicos, que cuando esa criatura abandona ese cuerpo físico, esos seres tienen que ser limpiados en soles purgatorios para poder seguir avanzando, ¿sí?, a lo largo del camino que conduce nuevamente al absoluto, y eso nos va a tocar a cada uno de nosotros. Hay una región que se llama el Agartis. En esa región, cuando una criatura exhala su espíritu, los agregados psíquicos, los residuales egoicos, son llevados a ese lugar y allá son incinerados y transformados, y ellos suben en forma de un gas, ya en forma tridimensional, hacia la superficie de la esfera, y esto sirve también como un abono, ¿sí?, para todo lo que en forma tridimensional existe y vive. O sea, la energía no se destruye, se transforma, y todo es utilizado en el cosmos para dar continuidad a la vida. Entonces, ahora sí quiero leerles a vuestras mercedes, ya que encontré por aquí los versos bíblicos que les quería leer hace un mocierto, y vamos a dar entonces inicio a esta lectura, al capítulo 6 del Memoradium 16 del verso 16 en adelante. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, es el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencilla entre los hermanos. Oiga, qué delicado esto de encender rencillas entre los hermanos, y principalmente cómo se genera esto, cuál es el mecanismo utilizado para encender estas rencillas: la palabra, el chisme. Decía el venerable maestro Kelium Zeus, como un dato para que vuestras mercedes lo tengan ahí: el que mucho come carne de gallina se vuelve chismoso, porque la gallina es uno de los animales que representa el chisme, que representa esta forma negativa de utilización del verbo. Y como lo decía el venerable Conagdur, nosotros como habitantes de este templo vegetal Sacro Aquarius, el cual es el chakra del verbo de la esfera, oiga, qué bonito y qué gran oportunidad, porque quien utiliza aquí su verbo para construir este verbo le es potencializado, así como dicen las Sagradas Escrituras: aquel que
disminuye sus fuerzas, o aquel que guarda sus fuerzas en el tiempo del estío o en el tiempo de la cosecha, sus fuerzas son disminuidas. Entonces, las personas que en vez de utilizar su verbo para construir y lo utilizan para generar estas rencillas, para incomodar a los hermanos, para generar un mal ambiente en la comunidad, pues el poder en su verbo le es disminuido, el poder en su palabra le es disminuido, y entonces es muy importante tener o levantar una conciencia al respecto de esto. Ya tenemos una limpieza, una remisel, que es algo muy grandioso. La verdad, nosotros no alcanzamos a dimensionar la grandeza de estos dones espirituales que el maestro Samael Joab Bator Weor, como el gran guía que es por estos días de este pueblo, de seres castos, como nuestro comandante, como aquel ser encomendado por Dios para limpiar a este pueblo y levantar una gran cosecha de almas, nos está ofreciendo. Así como el ser humano vive en forma de ciclos, ¿sí?, donde nace, crece, se reproduce, muere, la vida se desarrolla en forma cíclica. Asimismo, la esfera tiene unos ciclos, unas etapas, y en una doctrina el venerable maestro Kelium Zeus habla de 4 etapas principales, que es la etapa de oro, la etapa de plata, la etapa de bronce y la etapa de hierro. En un principio, cuando se está iniciando en esta etapa, cuando la esfera está, por decirlo así, teniendo ese renacer, las puertas de los cielos son abiertas de par en par para que muchas de las personas o muchas de las criaturas que en esa etapa viven puedan ascender nuevamente a los soles, al reino del tesoro de la luz. Y es muy sencillo en esta etapa poder lograr este bien. Pero existe otra etapa donde aún es mucho más sencillo, y es esa etapa en la cual nosotros nos encontramos, que es la etapa de transición entre la etapa de hierro y nuevamente la etapa de oro, ¿sí?, que es donde las grandes cavernas genéticas de la esfera y de los hombres son abiertas y es desprogramada la genética que se trae de siglos atrás. Y si la persona se encuentra en un ambiente como estos, donde se practica, donde se lucha por practicar el bien, donde la mayoría de las personas están haciendo un gran esfuerzo para ser mejores, esos registros genéticos negativos son borrados y son programados nuevamente unos registros positivos, que son los que le van a acompañar durante los tiempos venideros. Igualmente, si la persona se encuentra rodeado de maldad, se encuentra rodeado de negatividad, de personas que buscan por el contrario hacer el mal, esa persona está grabando esos registros genéticos que le van a acompañar por los siglos venideros y lo van a seguir encadenando al abismo. Entonces se han abierto las puertas de los soles con grandes promociones espirituales para estos días, y estas remiseles, estos perdones, el bautismo del fuego, el corte de líneas, es la potencialización del verbo y de muchos otros dones que el venerable maestro Samael Joab Bator está haciendo, es precisamente en el marco de esta etapa tan coyuntural que está viviendo la raza humana, esta raza, esta quinta raza, como la subraza cobriza. Entonces, gratísimas, venerables seres. Entonces, adelante, Hermagdus,
con esta sabiduría que, bueno, está muy buena esta sabiduría. Hermagdus, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermagdu y juzga a su hermagdu, este tal murmura de la ley y no juzga a la ley. Redigo, Hermagdus, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermagdu y juzga a su hermagdu, este tal murmura de la ley y no es guardador de la ley, sino juez. Santiago 4, verso 11. Uno de los detonantes que ha proliferado principalmente la destrucción de las diferentes antropogénesis que han existido a través de los siglos y de las edades, es principalmente este mecanismo, porque cuando la palabra se convierte en verborrea, se convierte en algo que divide, refiriéndome precisamente al pueblo de Dios, es inevitable que ha detonado el proceso de juzgamiento de Dios hacia los que en tal pueblo o tal cual pueblo moran. Porque afuera, queridos antropogenios, esto la gente lo desconoce completamente, lo desconocen. Bueno, hay veces por allá que el chismoso o la chismosa no se le da tanta relevancia, pero nosotros que tenemos, y les decimos a sus mercedes, hay más de 120 versos en las Sagradas Escrituras hebreas que hablan referente a este tema. Pero vea, vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer algunos hermagdus conectados que queremos leerles y vamos a dar paso a la contesta de preguntas. Va a ser un gusto entonces saludarles por acá y dice la venerable Eva Ángela y Jesús Alzate. Bueno, puedo preguntar sobre mi simbre, el de mi hijo y el de mi esposo. Bueno, ya con el venerable maestro Hakel y un show sin duda, el venerable maestro Samael. Hola, buen día, no sé, bueno, por acá. Gratitud, dice Ángel, gratitud por retomar esta actividad con los sabios monjes del templo. Qué calidad mis hermagdus, venerables seres, y Pauqui, Conadur y Sirlavía. Saben que los admiro mucho, Dios les bendiga. Gratísimas, querido antropogenio, también es un gusto. Por acá dice Scornech, gratísimas. Bueno, Flor Monje, feliciteseles, venerables monjes, por darle cierto al pueblo de Dios. Le enviamos un saludo muy especial a su merced. Dice John Freddy, maestro Samael, ayúdenme por favor, tengo mucho olor de muela que está floja. Gratísimas, venerable Magfigelse. Bueno, venerable Hermagdu, que sea su pronta recuperación y la ayuda del venerable maestro Samael. Dice Ángel de nuevo, ahora sí, mi pregunta es para una investigación. ¿Qué son y cómo están formados los países psicológicos? ¿Son semejantes a un país físico? Me reporto la venerable ser Gemere, el venerable ser Gemere. Bueno, venerable Hermagdu, hay varias preguntas acá y vamos entonces a enfocar este tema, esta pregunta que es crucial y que tiene que ver con lo que estamos dialogando con sus mercedes, y vamos entonces a volverla a hacer para que el venerable maestro Conadur empiece con la disertacel y la contestacel a esta pregunta. Vamos a leer la primera. Ahora sí, mi pregunta, ¿qué son y cómo están formados los países psicológicos? Y bueno, puedes también redondear con algo que él pregunta acá, que si son semejantes a un país físico. Adelante, querido Hermagdu. Gratísimas, venerable Hermagdu, y al ser que hizo esta pregunta, el país psicológico de cada uno de nos es demasiado grande, y en él podemos encontrar
infinidad de personalidades en las cuales nos hemos podido identificar en el recorrido de nuestra vida, nuestra existencia. Decía el venerable maestre Hakelum Zeus Induceus, en nuestro país psicológico hay de todo. Están los buenos, están los malos, es aquel que quiere lo mejor para los demás, pero está también el que quiere todo lo malo para los demás. En ese país psicológico hay terremotos, en ese país psicológico hay vendavales, hay destrucción, pero también está la parte o la porcel buena que existe en este lugar. ¿Y cómo se representa ese país psicológico en cada uno de nosotros, teniendo en cuenta el comportamiento o comportacierto de la persona? Porque teniendo en cuenta esa línea de vida por la que vamos cada uno guiándonos, vamos adquiriendo ya sea una porción, llamándole a lo negativo porción, y una porcel a lo bueno. Vamos adquiriendo porciones negativas y porceles buenas. ¿A qué porcel o porción le estamos dando mayor fuerza a ese país psicológico? Porque si vamos a dividir o a estructurar o a colocar en una tabla cómo es el país psicológico, realmente un tablero, esta pared que está detrás de nosotros, nos queda pequeño porque es demasiado grande. Dicen por ahí que cada uno representa un universo. Somos realmente infinitos, y teniendo en cuenta los retornos por los cuales hemos pasado, pues no nos cabe en nuestra imaginación la cantidad de agregados psicológicos, psíquicos y de todas las cosas buenas también que hemos podido adquirir a través de cada retorno. Entonces, esta representación del país psicológico, como se identifica en cada uno de nosotros, es teniendo en cuenta la mayor fuerza que le hemos dado según el enfoque de nuestra vida y de nuestra existencia. Es muy importante, venerable Hermagdo, que hizo esta pregunta. Es muy importante tener en cuenta la autoobservación de cada uno de nosotros, porque en la autoobservación podemos fijarnos y darnos cuenta de qué es lo que está interactuando dentro de nosotros hacia el exterior. Porque es muy importante tener en cuenta que en nuestro país psicológico nosotros creemos a veces que somos nosotros los que estamos pensando, pero lamentablemente ese país psicológico que está dentro de nos son los que piensan por nos. Bueno, hay otra forma de llamarlo. Esos demonios que están dentro de nos a veces nos hace identificar con las cosas que están sucediendo en nuestro exterior. Y ese país psicológico tiene conexiones con otras leyes en los cuales nos afecta si no sabemos autoobservarnos y identificar bien cada uno de estos procesos o personajes que comienzan a reflejarse en cada uno de nosotros. Por eso, yo siempre recuerdo mucho cuando inicié con este camino espiritual, algo que me llamó mucho la atención fue la ley de la atracción. Porque la ley de la atracción, al igual que la ley de la gravedad y muchas otras leyes, actúan dentro de cada uno de nosotros, teniendo en cuenta la forma de actuar, de hablar, de pensar, de nuestro existir. Entonces, de esta forma, podemos entender que ese país psicológico está representado teniendo en cuenta la fuerza por lo cual o por la cual estamos inclinándole a ese país. No me complementa o me complecierta, Armagdo, ¿qué fue lo último que dijo en la pregunta? Que es indispensable poderlo contestar. Sí, así es, querido Antropogenio Conadur. El Hermagdus Ángel, Gémere, dice lo siguiente: ¿son semejantes a un país físico? Bueno, eso es totalmente cierto. El país psicológico que está dentro de cada uno de nos representa también el país que está al exterior. Y es ese país, todos podemos tener en cuenta o podemos llegar o alzar en cuenta que lo que está dentro es afuera, lo que es arriba es abajo, lo que es blanco y negro. Lo que es blanco también está su
su oponente o su polaridad distinta. Entonces, sí hay una representación, y aquí este tema es bastante extenso, porque si nos ponemos a ver si ese país psicológico representa también el exterior, no solo representa lo físico que estamos viviendo, sino lo que se está materializando o materializando según nuestros actos. Por eso recuerdo mucho una frase de un ser que me dijo una vez en un tiempo de crisis: cada quien forma su propio cielo o su propio infierno. Entonces ahí está la representación de ese país psicológico del cual está dentro de nos, y es de nos, que está en nuestras manos o en nuestra responsabilidad mostrar o saber o qué es lo que queremos representar en nuestro país, que se está materializando en la tridimensionalidad. Hermano, su merced me dice, todavía podemos seguir contestando acerca de esta pregunta. Entonces, ya para concluir acerca de esta pregunta, hermano, lo invito, y lo invito a sus mercedes, y me invito incluso a mí mismo, a cada día irnos auto-observando para tener en cuenta qué es lo que se está representando en nuestra tridimensionalidad, que es el reflejo de lo que está dentro de cada uno de nosotros. Porque ese país psicológico, le cuento, hermanos, que es extremadamente delicado, y si no le ponemos cuidado, como dicen por ahí, estamos en la olla, estamos hundidos, y es muy indispensable tener en cuenta y poner en práctica esta sabiduría. Gratísimas, hermano. Gratísimas a vuestra merced. Y bueno, lo que nos ha explicado es algo muy valioso, muy valioso. Acá uno puede hablar muchas cosas, mucho de qué hablar, porque recuerden sus mercedes, vea, el maestro Kelium Zeus sacó una doctrina, eso fue por días, una doctrina que se llama el país psicológico de Nos. Y es una doctrina que también forma parte o porcel de este engranaje para comprender y entender esa fuerza que se encuentra dentro de nos. ¿Qué sucede? Los venerables maestros, en su afán y en su amor por regenerar y reconstruir a los caídos, todos los que nos encontramos acá, los que nos están viendo, porque en algo hemos caído, resulta que ha construido, o bueno, o mejor, por develacel de Dios se le fueron entregados puntos energéticos para la transformación y procesacierto de ese país psicológico de cada criatura. Uno de ellos se llama el Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius. Es uno de los lugares donde el venerable maestro decía, acá no tengo pícaros, que somos nosotros, pero en regeneración. Afuera, bueno, exceptuando los taojudíos que luchan y muchas criaturas que lo más probable también tienen esa fuerza de Dios y están recibiendo órdenes para transformarse constantemente. Esos, la mayoría ya son pícaros en degeneración. Y resulta que el templo azacélico, llamado uno de tantos, pero en específico este, llamado el Templo Vegetal Sacro Aquarius, es un país psicológico. Óiganlo bien sus mercedes. ¿Por qué? Porque muchas criaturas que han pasado por este lugar pasan principalmente buscando un templo de meditación, un templo donde solamente se alabe, solamente se cante y se promueva el supuesto amor. Pero en el respecto a tratar ese país psicológico, miren una ciudad, miren un país de qué está conformado de muchas cosas, pero miremos la estructura de una de las ciudades. Indigentes, ladrones, gente justa, gente honesta, personas ricas, personas pobres, homosexuales, lesbianas, heterosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo allá metido. La selva de cemento, así llamada por un sabio también. Y resulta que el Templo Vegetal Sacro Aquarius
es un lugar que se presta principalmente para procesar el país psicológico de cada criatura, en específico el de la palabra. Por eso yo les digo a sus mercedes que muchas de las criaturas que han llegado acá no han soportado el proceso psicológico que se le debe hacer a un alma. Es como el que ingresa un elemento, digamos un metal al fuego y que quiere purificarlo, pues candela pura, para poder sacar y extraer ese elemento negativo, ese personaje de ese país psicológico de nos que encapsula la energía de la criatura, la esencia embotellada, como se ha llamado en los diferentes libros sagrados. Y precisamente estos lugares se prestan para ello. Se prestan principalmente para que se transforme la criatura. Y la palabra juega un papel crucial en ese país psicológico de nos. Muchas veces criaturas que han llegado acá por X o Y motivo pasan algún proceso, pero es que eso yo no lo hice, eso yo no lo llevé a cabo, y la persona se procesa, se va, bueno, no pasa el proceso, que es procesándole los sesos. Entonces, resulta que en los templos azacélicos encontramos de todo un poco. La mayor cantidad de criaturas luchan para transformar sus defectos, porque para eso hemos llegado a estos lugares. Pero de pronto criaturas que aún no comprenden la sabiduría de Dios se prestan para ser carga de otros, como hablamos desde el principio. Entonces, esas criaturas juegan un papel también crucial en estos lugares para poder ¿qué? Quitarle karma, quitarle peso, quitarle los bultos que llevamos cada uno de nosotros de tantas prevaricaciones, maldades, contumacias, y que esa criatura las cargue por vituperar, hablar y murmurar de la otra criatura. Entonces es un mecanismo que es utilizado en los templos azacélicos, pero ojo y oído con esto. Por ello llegaron los venerables maestres. ¿A qué llegaron? A dar conciencia. Porque si sabemos que si una criatura habla de nosotros, eso es inevitable, siempre se va a hablar para bien o para mal. Pero si la criatura se encuentra en inconsciencia referente a este aspecto y habla de pronto de ti, es objetivo que es un mecanismo de procesamiento. Pero entonces, ¿qué es lo que debe hacer un hijo de Dios? ¿Cuál es la labor real y verdadera que vinieron a hacer los maestros y que debemos ser réplicas de ellos en el porcentaje que podamos? Es enseñar la sabiduría, que la criatura está errando con su palabra, y ahí empieza a desprogramarse elementos que están dentro de nosotros y que pertenecen a ese país psicológico de nos, liberando la esencia de la criatura, y ahí es cuando empieza a aflorar el poder magnífico dentro de nosotros. Pero entonces, queridos antropogenios, como hay múltiples preguntas, vamos entonces a leer algunos conectados más, y para que el venerable maestro Ipauqui se prepare, porque ya estamos en la conclusión de esta hermosa plática con sus seres, con todos los que nos ven. Esperamos que estén tomando un rico y delicioso seno, acompañados de su familia. Bueno, los que están solitos, acompañados de Dios, y solitas. Bueno, vamos a saludar por acá. Bueno, vamos por acá. Y bueno, venerable Magno Ipauqui, preparados, porque vienen las preguntas de nuestros hermagnus. Bueno, dice por acá: saludos venerables seres, excelente doctrina. Saludos desde las Geas de Medellín. Prenuji, el simbre de este ser, le enviamos un fuerte saludo. Dice por aquí la venerable Guatcalají: excelente día, venerables monjes, desde México les saluda Guatcalají. Un saludo muy especial, querida Eva de Dios, donde se encuentre, que siga luchando por cumplir o por pregonar y practicar esta hermosa doctrina que recibió su merced también aquí en este sagrado lugar. Dice por aquí Harem Kedi: buen día lunar, venerables monjes, gratísimas. Saludos a nuestros guías salvadores desde la Fuente Casa Solar de Fuego, Jarabaiquel, Panamá.
hasta la victoria siempre. Bueno, vamos entonces a dar paso a la pregunta que dice de la siguiente forma. Buen día con todos. En las leyes humanas, en diferentes países, está tipificado en códigos como delitos al mal uso de la palabra. Llámese calumnia, difamación, etcétera. Y hay condenas hasta de prisión. En lo espiritual, ¿qué clases de sanciones hay? Gratísimas. Venerable ser Leden Har. Adelante, venerable Pauqui. Gratísimas, venerable ser, por esta magnífica pregunta. Y entonces vamos a darle contesta a esta grandiosísima inquietud. Claro que existen muchísimas consecuencias negativas para la mala utilización de la palabra, del verbo, de aquellos que alimentan con ese fluido energético negativo al regente de la palabra infernal o de la palabra negativa, que tiene un nombre develado por el venerable maestro Kelium Zeus como Sat Gurush. Óigase bien, este es el regente de la palabra infernal, de la palabra negativa, Sat Gurush, ¿sí? Una línea del mismo Satán, el verbo negativo. Para aquellas personas que utilizan esta palabra para en forma negativa alimentar esta energía, esta línea de Satán, existen múltiples y muchas reprenseles, ¿sí? Una de ellas es principalmente de la cual hemos estado hablando, ¿sí? Que es aquella en la que esta persona, como servidor del gran señor Induceus, ayuda a cargar el karma de aquellos a los cuales calumnia, de aquellos de los cuales levanta falso testimonio, ¿sí? Ayuda a cargar este bulto de karmas o estos defectos. Si la persona la cual está siendo acusada, aunque ella diga es que yo no he cometido este delito, ¿sí? En los múltiples niveles de conciencia, enlazando esto con la pregunta anterior, que son aproximadamente 540 niveles de conciencia, ya ha cometido este delito, ¿sí? Sino en retornos anteriores. Imagínense sus mercedes desde la salida del absoluto solar del protocosmos cósmico del cosmos, que son crodis, muchísimos en el conteo pues de Dios, y miles de millones de heliocrones en el conteo de los hombres, ¿sí? Todos los delitos han sido practicados por la humanidad y es el momento de poder hacer la limpieza, ¿sí? Y la descarga de estos delitos. Entonces, cuando una persona utiliza mal su palabra, miren qué pasó, por ejemplo, con el venerable maestro Gaío. El venerable maestro Gaío, cuando ya se había entregado la doctrina sobre la pronunciación o la pronunciacel de la elle, él no la practicó, no por estar haciendo miselia evangelística y otras cosas, él no tuvo en cuenta este aspecto, y cuando iba en su trayecto por cada uno de los soles o de los lugares por donde él iba pasando de camino nuevamente al absoluto o al lugar de donde él salió, que él, una energía tan sagrada, hermana de la energía Joab, ¿sí? La energía de Gaío, la sombra del sonido. Eso quiere decir la palabra Gaío o el maestro Gaío, es la sombra del sonido. Imagínense, uno de los celesiertos
que forman todo lo que existe, el sonido, ¿sí? El éter, color y son, el sonido, el mismo Gaío. Entonces tuvo que ser detenido en uno de estos lugares, en uno de estos cielos, porque no llevaba la limpieza que era menester o el traalto que era menester para poder seguir ascendiendo con respecto principalmente a la buena pronunciación de esta palabra, que no lo hizo cuando tuvo cuerpo físico. Y el mecanismo del cuerpo físico, todas las obras que se hagan cuando se tiene cuerpo físico son las que nos ayudan a poder ascender o a poder descender. Entonces, sea como un obstáculo, ¿sí?, que no nos posibilite poder lograr ese ascenso. Este es uno de los castigos, o pudiésemos decirlo, es una de las consecuencias que acompaña en este caso la falta de esfuerzo, o la falta de lucha que una criatura le debe imprimir a este aspecto para mejorar su palabra. Y aquellos que chismean, aquellos que utilizan esta sagrada energía, este verbo creador, para destruir, lógicamente que son enviados a lugares, cada uno en un nivel de conciencia, son enviados a lugares periféricos o a lugares infernales, ¿sí?, donde tienen que pagar con alguno de sus cuerpos existenciales en estos lugares, que vamos a nombrar un ejemplo, por ejemplo, el Mentirades, que es un lugar, es un infierno que se encuentra precisamente a nivel geográfico en cuarta dimensión, debajo de la zona de Medellín, Antioquia, ¿sí?, o de las GEAS de Antioquia. Allí se encuentra el Mentirades, aquella persona que levanta calumnia, aquella persona que dice mentiras, tiene alguno de sus cuerpos existenciales sufriendo los flagelos que los jueces de la ley tienen para esta criatura en ese infierno. Y existen muchísimos más infiernos de acuerdo al delito que practique la criatura, en este caso con su verbo, con su palabra. Bueno, gratísimas por esta pregunta, y bueno, damos paso al venerable Sir la Vía. Gratísimas, venerables antropogenios, gratísimas a las criaturas, a los hermagdus y hermagdas, sabios y sabias de este pueblo, que se hacen presente con sus mensajes por el chat de YouTube. Gratísimas a los que se encuentran oyendo esta sabiduría, que principalmente lo que busca es unir al pueblo. Lo que buscamos también, haciendo loor a las palabras que han entregado los venerables maestres, más precisamente el maestro Samael, a la unificacel. La unificacel hace posible de que el pueblo crezca, el pueblo avance. Para despedirme, en este mocierto, ya le paso a nuestros hermagdus para que también se despidan. Hay algo al final de esta conferencia, ya en 5 minutos, hay algo que deseamos que oigan. Iniciamos primero con un cantar a el amor, y vamos a concluir con un cantar hermosísimo. Ya se darán cuenta de quién se trata, y precisamente tratando de que todos y todas, hermagdus y hermagdas, cometemos errores. No creo que nos equivocamos, estamos seguros que lo hacemos. Frase del venerable maestro Samael Joa Batorweor, muy sabia, y precisamente, ¿quién no ha caído? ¿Quién no ha caído en el error? ¿Quién no ha caído en la equivocación? Lo importante es empezar a procesar nuestra palabra, a pensar antes de hablar. Muchas formas existen, pero les dejo algo que es bíblico, se los voy a leer a sus mercedes, cortico, pero que va a darnos una comprensión de lo que hoy está haciendo el maestro. Porque recuerden, hay profecías, los maestros han cambiado muchas profecías por amor a la humanidad, pero hay una, queridos antropogenios, o hay dos fechas que se aproximan. Por eso el proceso
no es una casualidad que el maestro esté haciendo sin fin de limpiezas. ¿Por qué será esto? ¿Por qué se está presentando este respecto? ¿Para qué es lo que nos está preparando? Resulta que en las Sagradas Escrituras dice lo siguiente. Tengan bien presente esto para que aprovechemos todos estos dones de Dios y no nos tome, digamos, con los ojos cerrados los procesos que vienen para la humanidad en general. Dice así: porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y do sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones y bandos, que cuando volviere me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. Del libro que escribió, o bueno, dictó Pablo, precisamente en una ciudad que se llama Éfeso, y el libro se llama A los Corintios, bueno, la epístola a los Corintios, 12, el verso 20 y 21. Ahí hay una sabiduría que es lo que está haciendo el maestro Samael, dándonos la posibilidad de limpieza, dándonos la posibilidad verdaderamente de tener frutos de arrepentimiento y tener esa dádiva del Padre Creador cuando se aproxime a este lugar, de poder disfrutar con él. Venerables antropogenios, venerables seres, gratísimas por la oportunidad. Adelante, querido antropogenio Conadur, con tus palabras para finalizar, y estén muy atentos. Vienen las palabras del maestro Ipauqui y viene algo muy bonito que queremos que oigan y que canten allá en sus casas, para que sepan que Dios nunca se olvida de un caído. Adelante. Venerable Dragón Sirlavía, gratísimas, y a todos los seres que estuvieron conectados en esta emisel, en este Provoz al filo de la navaja. Licencia de pronto a los seres que hicieron sus preguntas y no, por el tiempo no alcanzamos a contestarlas. Vamos a ver para una próxima oportunidad cómo hacemos para poder lograr contestar todas las preguntas de una forma tal que sus mercedes queden satisfechos. Doy gratísimas principal inti a Dios porque nos ha licenciado que en cada uno de nuestros verbos haya podido salir sabiduría para cada uno de nosotros, porque en nuestras palabras también hay sabiduría de la cual estamos aprendiendo y en la cual estamos aprovechando para compartirla a cada uno de vuestras mercedes, porque esto siembra una semillita ahí adentro de cada uno de nosotros y nos hace reflexionar para comenzar este proceso de poder utilizar bien la palabra. Y tengan mucho cuidado cuando vayan a chismosear de alguien. Esto ya cuando uno emprende ¿cómo se dice? Cuando comienza uno a adquirir esa sabiduría, como dice ese sabio dicho, el que adquiere sabiduría adquiere dolor, pero adquiere dolor si no sabe aplicar la sabiduría. Así que si su merced van a hablar mal de alguien, van a hablar mal de alguno de nos o de alguno, piénselo 2 o 3 o 4 veces, porque nos van a hacer una ayuda o le van a hacer una ayuda a esa criatura de la cual van a hablar mal. ¿Por qué? Porque van a hacer practimocha, le van a quitar los karmas y se los van a cargar sus mercedes, o incluso no, si lamentablemente nos dormimos y caemos en ese terrible flagelo. Le agradecemos muchísimo a vuestras mercedes, gratísimas por estar conectados a la sabiduría que Dios nos licencia para cada uno de vuestras mercedes y cada uno de nos, que estamos aprendiendo cada día más de los conocimientos que Dios ha puesto por medio de los venerables maestres Hakelium Zeus Induceus y el venerable maestre Samael Joaba Torbeor, la gran madre Afroalta, Afrodita Ra Luxor y todos los seres que por iluminación de la divinidad han logrado llegar a muchas almas y a cada uno de nos. Gratísima venerable Dragón Sirlavía, a todas vuestras mercedes, muy buen reposo, un excelente despertar, gratísimas infinitas, mi ser Conadur. Gratísimas, querido antropogenio Conadur. Y va, yo les digo una cosa, alístense porque vienen temas calientes. Por eso pusimos
bueno, le ubicamos el cimbre al filo de la navaja. Tao judío de verdad, porque todos andamos por ese filo y nadie está exento en cortarse, por decirlo así, pero entonces Dios nos está entregando las herramientas para saber caminar. Adelante, venerable Magdo y Pauqui, con tus palabras. Bueno, y que al finalizar cada una de las conferencias no falte una práctica, porque esta doctrina es principalmente práctica, y en este hoy quiero recordarles una práctica que entregó el venerable maestro Samael Joab Bator Weor, muy sencilla, para activar el poder en el verbo. Y es que existen unas energías dragónicas en el cosmos que fueron develadas por el venerable maestro Hakelium Zeus Induceus, por allá desde el Heliocrón 91, que fue entregando poco a poco unos cantares, unos lines, y la práctica se realiza con un link que se llama Pugsilwer, donde se canta el coro en las horas de la madrugada para que la energía de este dragón habite en nuestras gargantas, el cual dice los primeros versos así: habita en nuestra boca tu morada, conviértela en tu casa y hazla sacra. Bueno, dejemos hasta ahí. Ya sus mercedes lo conocen y llévenlo a la práctica, y así se les potencializará su verbo. Nos también lo vamos a empezar a hacer para que nos convirtamos en grandes paladines de esta enseñanza y podamos así ganar el Dharma, que nos va a licenciar poder darnos y entregarnos las llaves para abrir las puertas del reino de los cielos. Gratísimas. Bueno, venerables antropogenios, benditos sean. Paz y luz, paz y vida, paz inverencial. Paz y luz, paz y vida, querido Antropogenio y Pauqui, Hermagdu querido, bendito sea su merced, igual inti nuevo a Conadur. Hermagdus, gratísimas por la oportunidad magnífica de licenciarnos, entregarles la sabiduría de los venerables maestres. No los hemos conocido física inti, pero estamos enamorados de su doctrina, no nos cansamos de escudriñar su enseñanza, porque sabemos lo importante de entregar esta sabiduría que principal inti nos ha cambiado a cada uno de los que nos encontramos acá, a sus mercedes allá, y cada vez que podamos entregarla con la fe bien sustentada, dándoles digo a sus mercedes, va a ser algo magnífico, porque recuerden dónde nos encontramos. Si uno ve una ciudad, un Hades, estamos en un abismo, estamos en un lugar que Dios no lo controla es el enemigo de las almas, y extraer, sacar un alma de allí, es tocándole las fibras del alma, y precisa inti del ser que les hablábamos a sus mercedes, que es el venerable maestro Gaío. Él canta un tema que ya van a oír con un ser que verdadera inti, mis reverencias para ese ser. Ese ser ahí expresa algo magnífico y maravilloso que debemos de guardarlo en nuestros huerzones, debemos encarnarlo, porque todos hemos pasado por ahí y no estamos exentos de volver a pasar, pero lo más importante es arrepentirnos del error y la equivocación que hemos cometido, en específico el de la palabra, Hermagdus. Filtremos la formación que llega, empecemos a cuidar nuestro verbo, y así despertaremos esa fuerza dragónica que hoy Pauquia ha dado a sus mercedes, precisa inti, para activar el don más grande, que es la palabra. Benditos y benditas sean, y adelante a oír este hermoso cantar que espero les insufle y nos insufle el alma para conectarnos y tener más fuerza de Dios dentro de nos. Benditos sean, hasta la victoria siempre. Gratísimas. La caída. Drácula. Oh. No, pero cántalo, que me siento bien. Usted la lea, yo la sé. La caída. ¿Cómo se llama?
la caída. No, pero yo probé la amargura del error. Como David lo confieso ante el Señor. Ahora sé cuánto duele una caída. Ahora sé lo que es llorar lejos de Dios. Yo caminé por la senda más gloriosa y conocí las bendiciones del Señor. Pero una piedra en el paso del camino me hizo caer, oh qué triste verdeció. Pero por fe yo me levantaré, confío en Dios que no abandona a un caído y ni desprecia a quien le busca arrepentido. Pero por fe yo me levantaré, confío en Dios que no abandona a un caído y ni desprecia a quien le busca arrepentido.